Bueno, buenas tardes. A ver, vamos a hacerlo formal para que el que se sume. Bueno, entonces, vamos a empezar la jornada con la organización del trabajo, que después lo voy a tipear en el claro. Ustedes tienen, por un lado, que yo les ofrecí solo como una guía, una red conceptual del tema educación, muy incompleta, solamente como un modelo bastante defectuoso. Yo diría, en la parte superior tenemos el Estado y la política educativa, del otro lado tenemos la epistemología, las ciencias y las ciencias sociales, y después hacia el centro, digamos, en donde confluye todo el desarrollo, está el aula, es el lugar final. Entonces, por un lado, las ciencias sociales es lo que tenemos que enseñar, y por el otro, la política educativa y las ciencias configuran un encuentro en el paradigma. ¿Se acuerdan que hablamos del paradigma educativo? ¿Dónde nos posicionamos para enseñar? ¿En qué escuelas? ¿En qué contexto epistemológico? ¿De acuerdo a qué formato pedagógico y a qué formato didáctico? Muy bien. Ahí definimos qué era el constructivismo. Entonces, ustedes ya tienen ahí una lectura específica para ahondar respecto de bueno, los aportes obviamente, de Vygotsky, de la filogénesis, digamos, educativa, los aportes de Brunner, los aportes de Ausubel, van a aparecer en el texto que ustedes tienen de Carretero, que se llama Constructivismo y Educación. El marco general de la didáctica y la pedagogía, es decir, ¿cómo es que viene una política educativa? Bueno, se desarrolla a partir de normativas que llegan a una institución escolar, y una institución escolar lo que hace es colectar en un espacio a los que aprenden y a los que enseñan. Bueno, los que enseñan están munidos de dos disciplinas, básicamente, la pedagogía y la didáctica. Muy bien. Esas dos disciplinas, en alguna medida, nos potencian como profesionales de un espacio de comunicación, de guía, que tiene distintos procesos. Uno podría decir un proceso que es instruccional, uno transmite, un proceso que es elaborativo de acompañamiento y un proceso evaluativo que implica el acompañamiento en los logros y también el acompañamiento en la necesidad de compensar, de revisitar procesos que no han dado el mejor resultado. Entonces, la evaluación no es un control, ¿no? Entonces, lo que vemos es que lo que nosotros llamaríamos el conocimiento, enseñar, los procesos por los cuales los estudiantes atraviesan etapas cognitivas. ¿Qué hacen? Incorporan, elaboran, desarrollan posiciones, etcétera. Todo esto, ¿de dónde lo van a sacar? ¿Se acuerdan que tomamos un texto para recuperar? ¿Cuál era? Sole lo estaba leyendo. Soledad Juárez lo estaba leyendo, ¿no? Trillo y Sanjurjo, profe. Claro, en Didáctica, Trillo, profesora de didáctica. Claro, claro, muy bien, Uriel. En Trillo y Sanjurjo, ustedes van a encontrar de nuevo el recorrido que ustedes hicieron en distintas asignaturas el año pasado. Pero como es un texto de fácil lectura, los posiciona. Entonces tenemos constructivismo y el polo educativo. Muy bien. Del otro lado, es decir, de las ciencias sociales, que es lo que ustedes van a enseñar, y de la geografía, les di algunos textos. Uno era el de esta autora España, que me falta un capítulo creo que lo escribe en Sanjurjo y España, en relación a cuando miro las ciencias sociales, cuáles son las coordenadas fundamentales, ¿no? El tiempo y el espacio, y cómo se subdividen las categorías temporales y las categorías espaciales. Entonces, en ese capítulo que les agregué de España está muy bien eso. Está muy bien. Y además les di el texto de Carretero también, que ensaya un poco, a ver, cuáles son las problemáticas del que va a enseñar ciencias sociales, cuáles son las primeras problemáticas, lo que enseñamos, qué límites tiene. Y bueno, obviamente
se distancia del tipo de pensamiento lógico-matemático, se distancia de las ciencias naturales, no tenemos método experimental. Y sin embargo, nos distinguimos porque en la construcción del conocimiento de las ciencias sociales siempre está presente la valoración, la intención y cierto relativismo respecto de que la construcción social es relacional, es decir, depende de las relaciones y depende de las situaciones. Por lo tanto, se dice que las relaciones sociales son situacionales, son relacionales y son políticas siempre, porque siempre hay asimetría respecto de quién domina ese proceso, quién lo encausa, quién guía. Entonces ahí aparece, bueno, el tema del poder dentro de las instituciones, la autoridad, la ley, y bueno. Bueno, entonces, armando el panorama, esto es lo que tenemos por delante. Es una tarea, si ustedes quieren, de recuperación de primer año y a la vez vamos avanzando en el sentido de una didáctica de las ciencias sociales, que sería nuestra materia. Yo lo que les voy a pedir es que ustedes en equipo lean estos textos, los voy a guiar con una serie de preguntas, pero lo que ustedes tienen que hacer, que yo les presento como propósito, es integrar los principales conceptos que aparecen ahí en las redes, yo les voy a poner algunos otros, en una red, en un esquema que hagan ustedes. Y esa red, ese esquema, ese mapa conceptual, lo van a tener que acompañar de algunos textos. Yo les voy a proponer algunos interrogantes como para que ustedes se vayan acercando a la red, para que les permita pensar como uno, porque si no se van a copiar del que yo les di, como uno lo que tengo, ¿no? Y otra que sea de alguna manera preguntas, conclusiones provisorias y preguntas para adelante. Entonces, seguramente el trabajo va a tener que tener yo creo que en 5 páginas, más la página adicional en donde Profe, ustedes hagan el esquema. Reitero profe, esto. Sí. no sé si soy yo solamente, pero como que se escucha entrecortado. Como que no sé si los chicos también les pasa lo mismo. ¿A los demás? No, para nada. Se escucha bien. Debe ser tu mi conectividad, celular. Paula. Sí, sí. Bueno, entonces les decía, no sé si quedó claro, les voy a pedir que para el día 1 de julio ustedes hagan un trabajo que va a tener como 4 o 5 páginas mínimo de un escrito donde van a tener que responder algunas preguntas y establecer algunas conclusiones. Pero el trabajo por ahí más complejo es integrar en una red, en un mapa, en un esquema, todos los conceptos que van a ir trabajando con esta bibliografía. Esa parte los va a llevar a un lugar que es el siguiente. Ustedes me van a decir a mí, miren, profe, me quedó tan grande que no sé dónde meterla. Cosas que me han dicho otros años, ¿no? Me quedó tan grande que no sé. O a lo mejor desarrollan hacia un lugar y no pueden con el otro. Escuchen, yo no le estoy pidiendo a ustedes que hagan un trabajo definitivo. Toda tarea de construcción, de elaboración, uno la realiza, llega a un punto y no se paran en el lugar de qué voy a decir yo de esa red. Lo que vamos a tener que analizar juntos es si ustedes completaron ese proceso y en qué medida lo pueden corregir. Lo corregirán para adelante. Ustedes van a entregar el primero. El día 8, la clase se la vamos a dedicar a que los distintos grupos intercambien. Abrimos y cada uno de los grupos explica cómo construyeron, cuáles fueron los obstáculos, qué lograron coincidir, o sea, el debate que se dio, si lograron coincidir o no. O sea, esa clase va a ser de un diálogo. No pensemos en una evaluación oral, un diálogo e intercambio entre los grupos en el encuentro del 8 de julio. Seguramente para el 8 yo no se los voy a devolver a todos corregidos, sí se los voy a devolver para el 14. Esa fecha más o menos es la que vamos a parar porque viene el receso invernal. ¿Está? Entonces, más o menos esta es la mecánica. Entonces yo lo que les pido es que se vayan distribuyendo el material
y le metan pata a la lectura, y que ustedes, además de los encuentros que tenemos en clase, me manden dudas por el chat de WhatsApp. Y que cuando nos encontramos, como hizo el otro día Sole, que me hizo algunas preguntas sobre lo que estaba leyendo, ustedes en la lectura se van a trabar con un montón de cosas, así que las tienen que ir evacuando. El proceso de construcción conceptual de conocimiento es ese, ¿no? Y mi lugar, en todo caso, es más bien ese, porque si no es un monólogo que obviamente en el que ustedes no pueden avanzar como se debe. Preguntas sobre esto, o dudas de lo que fueron avanzando, lo que fueron leyendo. Lautaro, ahí te mandé, me salió que te tenía que enviar una invitación, no sé si ya te llegó. Sí, profe, ya me uní. Ahí me uní recién. Fenómeno. Profe, le hago una pregunta. Sí. ¿Y con cuál de los PDF que usted subió se tiene que empezar la lectura para hacer este trabajo? Yo lo que creo, Lautaro, es que como le dije el otro día a las compañeros con los que charlamos esto varias veces, es que me parece que el texto de Sanjurjo y Trillo Alonso es un texto que te pone en cuadro respecto de la materia, pedagogía y didáctica. Y a partir de ahí, uno puede después leer el de Carretero, y paralelamente uno puede ir leyendo lo de las ciencias sociales. Pero me parece que el texto más ordenador es el de Trillo Alonso y Sanjurjo. Ese me parece que es el más ordenador. Pero, profe, ¿entra a las 300 páginas de ¿Cómo? ciencias sociales? ¿Entra a las 300 páginas? No, yo digo para imprimirlo. ¿Tantas Porque para las demás imprimí todas y me falta esa. 300, dijiste? No es tan... Tiene 304, profe, ese texto. No, me parece que están confundidos. El texto de Trillo Alonso lo tengo acá. Didáctica para profesores de a pie. Tiene 156 páginas. No, el de sociales, digo yo, que hay otro. El de sociales, profe, tiene 304 páginas. Pará. ¿Qué libro de sociales me decís? ¿Es uno de los que subió usted? ¿El de Eisenberg y Alderoqui? Me parece que Sí, hablan profe. contraturismo y educación. Me parece que hablan de ese, ellos. Profe, me Ténganme, parece que los compañeros están confundidos con uno que sí, es los autores que nombró usted, que lo Eisenberg, subió el 11 de De mayo. las ciencias sociales. no, espere. Yo le subí, por eso, le subí una cantidad de materiales que vamos a usar. Ahora, lo que falta es que yo les precise este trabajo práctico, cuáles de estos textos van a usar. Eso es lo que me estás preguntando y tenés razón, no sé quién fue que me preguntó, Lilian. Sí. Hay un micrófono abierto que se escucha mucho ruido. No hay ningún texto de 300 páginas para este trabajo práctico. Hay. Este texto, que es el que tienen que leer completo, tiene 156. Pero es un libro muy amigable. Yo creo que lo van a leer muy fácil. Realmente les digo, creo que por lo que he charlado con ustedes, me parece que es un libro de recuperación. Y después tienen algo así como 90 páginas de Carretero, y el resto son pequeños capítulos que no suman ni siquiera 100 páginas, por ahí debe andar. Pero Profe, no, sí, usted subió un libro de 300 páginas, yo lo imprimí, por eso le digo. pará, pero ¿por qué imprimen el libro completo? Ustedes se fijaron que lo que yo menciono son capítulos. Si imprimieron el texto de Eisenberg y Alderoqui,
no se fijaron bien que lo que yo indico ahí es que vamos a usar los capítulos de Eisenberg y Alderochi, de Camillioni, de Goffman y de Gurevich. No usamos ni la mitad del Ya, 3 libro. capítulos, profe. ¿Cómo? 3 capítulos. Claro, o sea, son 3 capítulos, no deben llegar a 100 páginas. Ahora se los muestro, miren. Este es el libro, Didáctica de las Ciencias Sociales. Este libro ya pertenece, los capítulos, al programa de la primera unidad, pero son los primeros, les dije, la introducción y los primeros 3 capítulos. Llega hasta la página 84. No tenían que imprimir todo el libro. Cuando yo les cite en el material, lo que pasa es que en este caso el libro estaba completo, se los mandé completo. No está mal que tengan el libro completo, pero no impriman antes de preguntarme. ¿Me entienden? Porque a lo mejor imprimen, si quieren ustedes bien, pero no, hay capítulos de este libro que son para primaria, por ejemplo, y no vamos a usar. O capítulos que se refieren a las efemérides, tampoco vamos a usar. Vamos a usar esos capítulos del principio. Este libro, ni Goffman, ni Gurevich, ni Camillioni, ni Eisenberg y Alderochi entran en este trabajo práctico de la primera mitad. Esto no entra. Por eso les pido disculpas. Lo que yo me demoré es en pasarles en limpio qué entra para el trabajo práctico. Les reitero, ahora medio de memoria. Si hoy tienen que arrancar a revidir el material, dividan Trillo, Alonso y Sanjurjo. Este libro. Dividan Carretero, Constructivismo y Educación. Carretero, que dice la enseñanza de las ciencias sociales y la historia. España, que habla de la didáctica de la enseñanza de las ciencias sociales. O sea, un capitulito de este libro que no son más que 20 páginas. Un poquito más. Capítulo 3. El valor didáctico de los conceptos en la selección y organización de los contenidos de 25 ciencias páginas. sociales. Bien. Ese capítulo, yo les iba a agregar el capítulo 1, todavía no sé ahora si se lo voy a agregar, porque a lo mejor tampoco es tan importante. Me parece que tienen suficiente para armar lo que tienen que armar ahora. Porque por ahí después los textos empiezan a solapar, ¿vieron? Son redundantes, y lo que necesitamos ahora es que ustedes integren. Una vez que integran van a ver que el resto de lo que tratemos se va a hacer bastante más llevadero y vamos a poder dialogar mucho más respecto de cosas más complejas, respecto de cómo enseñar conceptos más complejos, que ese es el lugar al que tenemos que ir. Bueno, yo les pido disculpas. Voy a entrar cuanto antes, mañana o el sábado, y ya el trabajo práctico va a quedar bien trazado y precisado. El libro de Alderochi, olvídenlo. ¿Quieren imprimir un libro entero? El de Sanjurjo y Trillo Alonso, sí. Es el único libro entero que hay por ahora. Los demás son fragmentos, capítulos. ¿Quedó claro eso? Bien. Bueno, vamos con preguntas concretas sobre la lectura. ¿Hay? Ese silencio quiere decir que no. ¿Quiere decir que no hay preguntas o quiere decir que no hubo lectura? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Pudieron avanzar con algo de lectura o no? Profe, yo leí algunas páginas de lo que mandó en los 25, pude leer algunas páginas y sí tengo una pregunta. Vale, dale. Me espero un segundito, la busco acá. ¿Cómo no? Adelante, adelante.
Ay, espere, profe, ya. No hay problema. Lo que veo, el fondo donde estás vos a tu espalda, tenés mapas pegados en la pared. Tengo algunos, sí, sí. Está muy bien, está muy bien. Profe, le leo la parte que no Dale, entendí. dale. Bueno, dice, para enseñar conocimientos sociales es necesario ir más allá de la inmensa cantidad de información referida a la vida de las sociedades en el tiempo y en el espacio. Esto no significa dejar los datos de lado, sino encontrar la manera de darles sentido, de descubrir semejanzas y diferencias, relaciones causales, es decir, hacer posible el pensamiento social. O sea, a mí lo que me confunde es cuando dice descubrir semejanzas y diferencias. Ya pensándolo un poquito más, pienso en que está hablando a que traigamos estos datos, del cual habla el proceso de enseñar sociales, a las semejanzas del día a día, para que, digamos, uno pueda en el aula entrar mejor al alumno. Te entendí la pregunta, Sole. Vamos a... ¿Los demás la entendieron? ¿Cuál es la duda que tiene Sole? Contéstenme. Sí, profe. ¿La entendieron? Bueno, muy bien. ¿De qué trataría la pregunta? El párrafo lo que está diciendo es, cuando enseñamos ciencias sociales, ¿a qué lugar tenemos que ir? Tenemos que ir a un lugar conceptual. Les doy un ejemplo. Yo tengo que hacer que los estudiantes entiendan, y voy a dar ejemplos concretos, que los estudiantes comprendan que cuando ven el noticiero de hoy y ven, por ejemplo, a la policía apaleando o tiroteando a los manifestantes en Colombia, o cuando ven a la policía tiroteando y apaleando a muchos opositores en Venezuela, o cuando ven otros escenarios, también ha pasado en Oriente hace un tiempo, es decir, escenarios que duran muchos días donde la conmoción se convierte en un fenómeno. Fenómeno donde la violencia del Estado se convierte en una corriente represiva hacia manifestaciones populares muy generales. Entonces, digo, este fenómeno yo lo llevo al aula y suele ser muy explicativo porque los chicos se instalan, o le digo a los chicos, miren el noticiero, y los chicos dicen, a ver, ¿en qué se parece lo que pasa en Venezuela a lo que pasa en Colombia? Semejanzas y diferencias. ¿Qué es lo que yo estoy enseñando desde el currículum? Desde el currículum yo estoy enseñando Estado, ciudadanía, derechos económicos, derechos políticos, bienestar general de la población, supongan. Entonces, sigo diciendo, sistema representativo, elecciones, y así puedo seguir. ¿Qué pasa si yo a los chicos les enseño datos? Por ejemplo, digo, bueno, vamos a estudiar las elecciones de Colombia, vamos a estudiar cómo son las elecciones en Venezuela, y los lleno de datos. Porque en ciencias sociales lo que pasa es que uno puede tener una gran cantidad de datos. Los datos pueden ir al infinito. Ahora, esos datos tienen que tener un significado. ¿Qué es lo que quiero que interpreten los estudiantes? Los datos solos no informan, no les permiten a ellos elaborar. Por eso para nosotros el concepto reúne, une, integra contenidos. Cuando yo digo ciudadanía, sistema eleccionario, autoridades, gobierno, población, manifestaciones, miren todo lo que estoy diciendo, ¿no? De cada uno de esos yo puedo hacer una clase. Lo que estoy diciendo que es que hay macroconceptos, el Estado y la sociedad. Entonces, cuando digo el Estado y la sociedad, estoy tratando que el alumno integre, y la elaboración, ¿cuál será? Bueno, en algunas sociedades existen procesos de relación más o menos pacífica entre los derechos de los electores, de los ciudadanos, y las medidas gubernativas. Y en otros estados y sociedades, las medidas gubernativas, por ejemplo, aumento de impuestos, aumentos de las facturas o de los servicios
que esto fue lo que pasó en Colombia, fuerte aumento de los servicios de la población, es decir, la energía eléctrica, el gas, había pasado antes, ¿se acuerdan de Dilma Rousseff, que terminó juzgada y salió del poder por grandes movimientos masivos por el aumento de las tarifas del transporte? Entonces, cuando yo integro conceptualmente, diferencias y semejanzas aparecen detrás de los datos, más allá de los datos. ¿Qué necesito saber yo? Necesito que los alumnos puedan interpretar que los procesos en los cuales una sociedad se organiza para ser gobernada es de una manera, de otra, o de otra, o de otra. Sobre los datos, ¿entienden? No hace falta que yo les explique todos los datos y ellos pueden saber si un gobierno de un estado es autoritario, no fue elegido y apalea a la población para quedarse en el poder, o si un gobierno que fue elegido correctamente toma medidas y el pueblo se enfrenta a esas medidas, las rechaza, y entonces aparece una represión que es legal, entre comillas. Y uno los puede llevar a la Argentina y les dice, miren, chicos, vamos a estudiar esto. Acá en la Argentina no hubo represiones en los últimos años, hubo gobiernos elegidos y aún así tenemos manifestaciones periódicamente demandando. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, lo interesante es que los estudiantes puedan observar los distintos procesos en los cuales las poblaciones, las sociedades, tienen derechos que no son satisfechos. Y cómo los estados, con todos los instrumentos que tiene el Estado, reaccionan hacia la población, otorgándoles beneficios y derechos o apaleándolos, reprimiéndolos. Entonces, yo diría, en ciencias sociales es muy importante prestar atención a la relación entre los conceptos. ¿Se acuerdan cuando vimos el esquema que hicimos, que dijimos tiempo, espacio, política, economía? Quedémonos ahí solamente. Tiempo, historia, geografía, política, economía. ¿Qué pasa en todas las sociedades? En distintos momentos hay un cuadro temporal y hay un marco espacial. Escuchen, esto es muy importante. ¿Qué digo cuando digo marco espacial? Vamos a ponerlo en cuadro. ¿Qué está pasando en la Argentina ahora? El cuadro espacial. Hablando de interpretación de un sistema económico. Entonces, uno le tiene que explicar a un chico, supongan, en geografía de cuarto de quinto, ¿qué es lo que está pasando, chicos, chicas? ¿Qué pasa? Y bueno, la Argentina está fuertemente endeudada, está discutiendo si puede pagar o no puede pagar su deuda, nos reclaman por esa deuda, y hay un proceso de gran carestía, pérdida del valor del salario. Lo que estoy diciendo ustedes lo saben por los noticieros y porque nos pega a todos. Sin embargo, la Argentina encuentra altibajos en los valores de lo que exporta. Por ejemplo, la soja. De pronto valía $300 y ahora vale $600. Aumentó al doble. Y el Estado, a través de sus políticas de compensación, tributariamente extrae de ahí una cantidad de miles de millones de dólares que le permite establecer un marco y estirar el periodo de arreglo con el FMI. Entonces digo, esto es bastante complicado de explicárselo a los alumnos. Entonces uno los tiene que llevar a pensar el marco espacial. Tiempo, la Argentina democrática, supongan desde el 2000 a la fecha, 2 décadas. En ese marco, ¿hubo democracia? Sí, los gobiernos fueron elegidos, hubo grandes represiones, saquemos el 2001. A partir de ahí se normalizó la vida política del país. Bueno, ¿de qué dependió la Argentina económicamente? Y parece que estamos dependiendo de la soja, ¿no? De la soja, el aceite de soja y de esto y del otro. Entonces, ahí ubicamos temporoespacialmente. ¿Qué pasó con la política y la economía? ¿Entienden? ¿Qué está pasando? Entonces uno dice, en términos económicos, somos deudores, la población se manifiesta, hay huelgas, hay demandas en relación al proceso este de Argentina endeudada. ¿En qué trabaja? ¿Qué otras cosas podrían aparecer ahí? Y falta de trabajo. Uno dice, bueno, eso es precarización, desocupación, caída salarial, ¿no? Y en el otro extremo, ¿qué vemos? El poder, el gobierno, los gobiernos de provincia, el gobierno nacional, ¿qué hacen en relación con eso? Y dan subsidios.
extienden los subsidios, planes para los trabajadores, subsidios para la UH, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí tienen un marco, cómo actúa el poder en relación con el marco económico, en marco con el sistema productivo en un tiempo determinado. Y entonces, una vez que yo hago ese cuadro, digo, comparemos lo que pasa en la Argentina con las movilizaciones, con lo que pasa en Colombia, con la gran apaleada que le están pegando a la gente, con lo que pasa en Venezuela, que hace muchos años que se reclama por los derechos humanos. Podemos comparar, pero ya tenemos los conceptos. ¿Qué pregunta le vamos a hacer a los chicos? Chicos, vamos a ver, ¿de qué viven los colombianos? ¿Qué producen? ¿En qué ciudades se manifestaron? ¿Cuánta gente trabaja en industria? ¿Producen algo? ¿Qué producen? En Venezuela, ¿qué pasa? ¿Hay carestía? Y entonces, la comparación no es sobre datos, es sobre conceptos. ¿Qué exportan? ¿Qué producen? Los gobiernos son elegidos, son represivos. ¿Me siguieron? ¿Los demás? Sí. Profe, yo con Sole somos parte del grupo, ¿no? Y ella esta misma duda me la preguntó. Y bueno, yo más o menos leí, pero yo entendí por otro lado. O sea, yo leí desde el punto de vista de la elaboración de datos en cuanto al paradigma tradicionalista. Y después también hablaba en el texto del paradigma humanista y después del crítico. Y uno cómo podía, o sea, yo lo entendí por el lado de cómo uno debe dar la clase a los estudiantes. O sea, a través de los paradigmas, pero bueno, nada que ver con lo que usted explicó recién. No. Sí, yo también coincidí con Elisa en eso. Pensé que era, digamos, desde qué paradigma se puede parar uno, digamos, para dar la clase. Bueno, pero escuchen. Vamos, yo creo que no, entonces no me entendieron lo que dije. A ver, esto que acabo de decir yo, obviamente lo hice compactado en 4 minutos, ¿no? Uno tiene que dar desde un paradigma que no sea tradicionalista. ¿Cuál sería el tradicionalista? Yo me paro frente a la clase y digo, Colombia, anoten, doy los datos, lea de la página de tal acá, la respuesta en general está más o menos acomodada en el texto que yo les di obligatorio para leer, o en la fotocopia que les di, o le doy un video acomodado. Las respuestas se acomodan a un cuadro instruccional. ¿Está bien? Vamos a otro modelo. Puede haber cierto protagonismo, pero de cualquier manera la guía elaborativa de los alumnos está limitada. ¿Sí? Y vamos al paradigma crítico. ¿Qué hago yo? Cuando yo les estuve haciendo estas preguntas, se las hice a ustedes, piensen en que ustedes se los hacen a los alumnos. ¿Qué están tratando de que el alumno haga cuando tiene que responder esas preguntas? Que tenga un espíritu crítico, que pueda analizar la situación y comprenderla. Se tiene que posicionar, pero para posicionarse primeramente tiene que comprender desde una pregunta que problematice. La respuesta es, cuando yo digo que tengo un modelo crítico para dar clases sociales, lo que estoy diciendo es que en general yo llevo un problema, no lo llevo resuelto. Si yo digo, miren, les voy a presentar un problema y le doy todo resuelto y le digo que solamente él aplique lectura y responda en base a lo que yo ya expliqué, terminado, ahí no hay ningún posicionamiento, no hay ningún ejercicio elaborativo, interpretativo, comprensivo. Digamos, en ese modelo crítico, o en ese paradigma crítico que aluden los autores, lo que están diciendo es que uno tiene que presentar los datos de manera tal que estén dentro de un problema, contextualizados y donde el estudiante sea protagonista de la comprensión. Les voy a decir una cosa, no es fácil, el texto lo dice, yo se los puedo desde acá refrendar, pero en ninguna medida es fácil. Me parece que la respuesta correcta, acá yo estoy saliendo del texto que están leyendo ustedes, ¿no? Yo les diría, siempre que vamos al salón nos encontramos con distintas estructuras cognitivas. Es decir, hay chicos, chicas, que están en un plano de la lectura, a los que uno tiene que acompañar para que solos logren comprender. Se quedaron en la etapa operacional y necesitan que uno le esté haciendo una tutoría casi personal, individual. Hay otros que necesitan ser reforzados y hay otros que lo hacen solos. Entonces,
la idea es que uno construye en el aula un modelo personal. Una vez que uno conoce el grupo, sabe qué grupo de alumnos necesitan que uno les haga la pregunta e ir al libro, responder lo que dice el libro, buscar las palabras y pasar a la segunda etapa. No sé si soy explicativo, ¿no? No es que, para mi gusto, no es que en el aula es no más del sistema tradicionalista, vayamos al espíritu, al modelo crítico. El modelo crítico es muy lindo, pero el marco para que se dé, la condición para que se dé, es que los estudiantes lleguen con un entrenamiento o con una autonomía que muchas veces no se da. Entonces, a mí me gustan más los modelos eclécticos. Uno llega al aula y se da cuenta que hay un grupo que necesita un apoyo determinado, y en ese apoyo, por lo general, los modelos instruccionales, en general, llegan por la vía de la asociación, y la asociación implica, bueno, tareas que son más descriptivas, reiterativas, ¿entienden? Acá tenemos un problema con esta dicotomía. Están los que dicen, el modelo crítico implica que los estudiantes nunca tienen que memorizar. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes no funcionan con la memoria? ¿Cómo se hace para estudiar? Y es necesaria la memoria. Pero por supuesto que es Se puede necesaria. aprender. La memoria es automática y en base a la experiencia nosotros guardamos lo necesario para operar. El problema sería al revés. Yo diría, no se puede enseñar exclusivamente con la memoria. Lo que hay que quitar del aula son los modelos memorísticos. A ver, Sole, repetí lo que dije, que es más o menos el cuadro tradicionalista. Yo quiero que el alumno dé la respuesta que el docente está esperada y que corresponde a este tipo de preguntas. Ahí estamos en un problema. Ahora, sin embargo, me parece que el modelo ecléctico es aquel que entiende que se aprende de una manera crítica en el formato final. En el formato intermedio, los estudiantes necesitan interpretar y para eso tienen que ejercitarse, tienen que tener un conductor que sea flexible, el docente tiene que ser flexible, y primero tienen que, para nosotros en ciencias sociales, tienen que tener una curiosidad, tienen que manejar distintos materiales, tienen que leer y observar distintos instrumentos, y tienen que saber leer y escribir bien. Cuando digo leer y escribir bien, ¿qué significa? Que cada texto para un estudiante puede ser escalar una montaña a la que nunca llegan. Pelear con las palabras, pelear con los párrafos, ¿entienden? Acostúmbrense a que esa tarea es por la que se comienza. Por eso es muy importante el tema del diagnóstico en el aula, ¿no? Bueno, vamos a comenzar. ¿Por dónde comenzamos? Bueno, a ver, leamos juntos, pensemos juntos, hagamos una tarea juntos. Entonces, ahí aparecen claramente los problemas de comprensión. Yo diría, lo primero que aparece son los problemas de escritura. Ustedes llegan un día al salón, le dicen, ¿cómo se llaman, chicos? Fulanito y menganito, muy bien. Bueno, les doy media hora. Escríbanme una presentación en una hoja. Les doy tiempo. En media hora les ponen a escribir. Contame lo mejor tuyo. ¿Quién sos? ¿Te gusta la geografía? ¿No te gusta la geografía? Escríbemelo. Bueno, me llevo esa hoja. ¿Para qué? ¿Para saber que el pibe piensa en la geografía o no? Si está bien escrito. No, quiero ver cómo escribe. Ya está. Háganlo. Háganlo. Y un día nos ponemos a charlar. Al otro día o a la clase siguiente nos ponemos a charlar. A ver, chicos, exprésenme esto. Pero no hablamos de lo que yo quiero. Hablemos de lo que ustedes quieran. Explícamelo vos, a ver, ¿qué es lo que te gusta? ¿Me lo puedes explicar? Quiero entenderlo. Hay chicos que podrán explicar y otros chicos van a funcionar con 50 palabras. ¿La tarea de la escuela cuál es ahí? Y enseñarle a leer y escribir. Miren, si hay una función de la escuela secundaria que hoy está discutida porque todo el mundo cree que los chicos tienen que saber los juegos y aprender con juegos, está bien. Yo lo que digo es esto, miren, supongan que desaparece la pandemia y todo el mundo salimos de la pantalla. En el fondo, todos los seres humanos andamos por las calles y nos comunicamos. ¿Cómo nos comunicamos? Escribimos y hablamos y nos escuchamos. Si uno no maneja esos códigos, difícilmente es argumentar. Argumentar. Yo digo tal cosa y lo sostengo porque y doy mis argumentos. ¿No? Entonces, cuando uno escucha a los chicos en el aula, ya tiene un cuadro de qué tareas les puede llevar y qué tareas no les puede llevar. Y ahí ustedes se van a dar cuenta
si están cerca o lejos del paradigma crítico. Uno se lo puede plantear al chico, ¿sí? Bueno, a ver, cuéntenme cómo ven ustedes el problema de su barrio, el más cercano. Cuéntenme cómo ven ustedes el problema de su barrio. Y ahí se puede construir un problema. Ahora, a mí me parece que va junto. Los problemas complejos van juntos de la lectura compleja y de la escritura compleja. Y bueno, esto es una cosa que vamos a tener que charlar con ustedes cuando ustedes empiecen a hacer las planificaciones en la parte última del año. ¿Cuál es? Y yo en primero enseño en primero, en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto, en sexto. Está claro que el paradigma crítico está mucho más ajustado a quinto y a sexto. Es obvio. Pero no se puede enseñar solo con un paradigma, ¿entienden? Y yo lo que quiero reforzar es que seguramente para el paradigma crítico, en donde los alumnos elaboran y se posicionan, es indispensable que ustedes lleven al aula conceptos, no lleven datos. Los datos sueltos sirven como ejemplos dentro de un concepto. Y los conceptos son encadenamientos, eslabonamientos de principios, ¿no? Y finalmente los estudiantes pueden, después de muchas clases, empezar a funcionar utilizando conceptos. En el fondo, ¿qué son los conceptos? En el fondo, son conjuntos de abstracciones. Cuando yo digo Estado, mercado, sociedad, natalidad, violencia política, ¿me entienden? Son abstracciones. Y las abstracciones, cuando son macro, llevan más tiempo, ¿no? Esto, ¿está Sole más o menos o quedó muy empatado? Sí, está bien, gracias. Igual todo esto que decían las compañeras, tanto Florencia como Elisa, tiene otros, ¿eh? Esto puede tener una vía didáctica, digamos. Uno puede escribir sobre eso en el marco didáctico. Cuando digo marco didáctico, quiero decir con qué instrumentos, ¿no? En qué momento de la clase, para qué tipo de clases, etcétera, etcétera. Bueno, ¿alguna otra pregunta sobre la lectura? Profe, yo quería agregar que esto lo asociamos con el espacio de la práctica el año pasado, que la profesora nos ha presentado los distintos paradigmas de la geografía, cómo fue avanzando desde el paradigma positivista o tradicionalista hasta, bueno, el humanista, el crítico. Bueno, y hay una asociación, por eso está Bien. bueno que usted lo... Bien. Hay un texto que vamos a leer que seguramente ustedes lo van a leer rápido porque si ya lo saben, que es un texto de Gurevich, donde tiene más o menos 10 paginitas donde reitera esto, ¿no? Cómo se fue construyendo la geografía en el marco epistemológico. Bueno, muy bien. Vamos a tratar de completar, si les parece, como para que aparezcan algunos temas más. Bueno, ¿lo ven ahí? Sí, profe. Bueno, entonces me parece que No, profe, no lo veo yo. ¿Qué te pasó? Veo negro. Ahora Ahora no. quedó la pantalla negra, profe. Vamos de nuevo. A ver, vamos a presentarlo de nuevo. Espérenme un segundito que se me fue. Ahí está.
Denme un minuto más a ver si no la puedo poner en página. A ver. Bueno, lamentablemente no me deja, no sé qué pasó con este. Es una foto, ¿saben? Y las fotos son medio complicadas. A ustedes le apareció el esquema y después se le puso negro, me dijeron. Sí, profe. Sí, profe, así fue. Sí, no sé qué pasó, no la puedo volver a poner. Bien, intentemos la última vez, a ver. No hay caso, no sé qué pasó. No hay caso. Bueno, no importa, yo la voy a repasar de alguna manera. La tienen ustedes, yo se las mandé por Classroom, no creo que está en Classroom, pero si no la tienen en pantalla, bueno, vayan anotando y después lo van a encontrar cuando accedan a la imagen. Nosotros habíamos dicho que el paradigma constructivista, digamos, se basaba, ¿se acuerdan?, en Piaget, en Brunner, en Vygotsky. Bueno, ¿qué dicen? En general, lo que ellos aportan son muchísimas cosas, ¿no?, para la educación, pero digamos que para lo que yo les quería transmitir ahora, en general, es que aportan que la construcción del conocimiento en todos, la educación, digamos, se basa en un proceso de maduración interno. Por lo tanto, ahí, por más estímulos externos que quiera el docente o la institución escolar, el proceso de aprendizaje no se va a dar por la fuerza, digamos, ¿no? Es decir, hay un conocimiento de la psicología cognitiva que Piaget nos pone para interpretar, por ejemplo, lo que yo les decía recién. Si un estudiante está en una etapa operacional, concreta, difícilmente vaya a trabajar con abstracciones. Y entonces este proceso madurativo nos hace pensar en la necesidad de que el docente sea alguien que en términos profesionales esté cerca de la psicología cognitiva, que entienda que la psicología cognitiva es una disciplina que nos acompaña explicándonos el proceso que nosotros no podemos ver, el del estudiante en su estructura de abordaje del conocimiento y la construcción conceptual. Nosotros lo que vemos son signos externos, ¿no? Nosotros vemos a alguien hablando, o sobre todo vemos a veces a quienes no se manifiestan, que son los problemas más graves, ¿no? Es decir, aquel que no se manifiesta y cuando le pedimos que lo haga, lo hace en forma escasa, incompleta. Entonces, los signos externos, es decir, que un estudiante se comporte, hable, se relacione, escriba, opere, nos da el resultado externo de un proceso interno. La relación entre esos dos procesos es vital para el docente. El caso de Piaget establece un marco que nos es indispensable. Bueno, pero sobre los trabajos de Piaget se, digamos, edificaron otro tipo de conocimientos didácticos, otros pedagogos y otros didactas. Vygotsky, por ejemplo, elaboró una gran cantidad de conceptos, pero una que es fundamental para nosotros es que el conocimiento es relacional, el conocimiento no es una cosa, es algo que se construye en términos colectivos, es decir, no hay forma de pensar en el conocimiento en una apropiación individualista, es decir, el conocimiento es un desarrollo interno, pero personal, de tal forma que uno piense que alguien se forma a sí mismo en términos únicos. Eso nos hace pensar en el aula
y en los procesos de circulación de la palabra, ¿vieron? Es decir, la palabra, es decir, operar con la palabra, uno lo puede pensar como una negociación de significados. A ver si me explico. ¿Qué se hace en el aula desde el punto de vista de la comunicación? Los estudiantes tienen nociones. ¿Qué es una noción? Ellos tienen una aproximación a un objeto. El objeto es, digamos, mi barrio, el municipio, el concepto municipio. Ellos se paran en la Plaza de San Justo, ven el municipio, alguien les dice que hay un intendente, no sé qué, no sé cuánto. Muy bien. Ellos tienen nociones. ¿Qué es entonces la noción? Una aproximación al objeto municipio. Todos conformamos en distintos momentos de nuestra vida representaciones. Una representación es una imagen mental, un constructo mental, cognitivo, que de alguna manera ocupa el lugar de aquello que es externo, del objeto. Con esto que les quiero decir, los estudiantes vienen al salón, lo vemos por primera vez, tienen nociones, aproximaciones. ¿Tienen representaciones? Sí, tienen representaciones. ¿Habrá objetos sobre los cuales no tienen ninguna representación? Sí, es muy probable. Pero en general, nosotros tenemos que tratar de encontrar los lugares en donde los estudiantes tienen nociones. Quiero decir, nadie aprende algo si previamente no tiene un esquema de nociones sobre lo que vamos a hablar. ¿Y qué es esa noción? ¿En qué se tiene que transformar esa noción? Una noción es una aproximación errónea, incompleta, prejuiciosa. ¿Qué vamos a hacer en el aula? Vamos a negociar significados. Por ejemplo, viene el estudiante y me dice, sí, porque acá en la intendencia lo que hay es seguramente hay uno que manda y roba porque es un chorro, porque... ¿vieron? Por ejemplo, este tipo de construcción bien prejuiciosa de la política. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese caso? El estudiante sabe que hay alguien que manda y que opera de determinada manera con una cantidad de funcionarios que brindan servicios a la comunidad del Partido de la Matanza, supongan. ¿Qué tengo que hacer yo? Negociar significados significa establecer un marco de comunicación con ese estudiante o con esos y esas estudiantes, de modo tal que dentro de ese marco, ese esquema de representaciones que ellos tienen, vayan flexibilizando y operen para incluir otros significados. El constructivismo lo que nos está diciendo es, nadie aprende algo a la fuerza en una etapa madurativa en la que no corresponde. Otra cosa, nadie aprende fuera de un marco social, colaborativo, de intercambio de relaciones. Nadie aprende desde la nada. Nadie aprende a ver, lo digo bien. Los estudiantes no están en cero. No son una tabla rasa, como decía Luke, una tabula rasa. Ya tienen conocimientos previos. Claro, los conocimientos previos son esas nociones. Esas nociones, esas ideas, ¿son acabadas? No, están en construcción, son erróneas, son incompletas. Muy bien. Ahora, uno tiene que ir a darle un nuevo significado. ¿Qué dice el constructivismo? Resignifiquemos. Resignifiquemos esas representaciones que los estudiantes tienen sobre lo que conocen. Entonces, ahí cambia. No es que en la escuela nosotros escribimos un papel en blanco por primera vez. Lo que estamos haciendo es negociar significados. Para que eso ocurra, el estudiante tiene que ser protagonista. ¿Qué quiero decir? Tiene que hablar, tiene que intercambiar, y negociar significa, escuchen, la palabra negociar tiene mala prensa, ¿no? Pero, ¿negociar qué sería? Yo le digo al estudiante, mirá, pensá esto que te digo. Mirá este video. ¿Qué te pareció esto? ¿Leíste aquello otro? Contame. Muy bien. En esas aproximaciones y en ese intercambio, lo que yo voy a hacer es retroalimentar la parte que tiene que resignificar.
Yo le voy a decir, mirá, la verdad es que tu posicionamiento con respecto a la política me parece que es muy extremo. Pensá que hay partes de la población o mucha población que controla al intendente, hay sala de representantes, está el consejo deliberante, los intendentes son votados, hay un sistema de representación. Yo le voy a ir retroalimentando en el sentido de que en su esquema cognitivo, en su estructura cognitiva, él vaya incluyendo otros significados. Por lo tanto, lo que llamamos construcción conceptual, ¿no? Es decir, construcción de conocimientos en el aula, se parece casi nada a esto de chicos copien esto, respondan esto otro y después repítanme lo que yo quiero. Que es un poco una de las maneras de llegar a lo que estábamos diciendo hoy, Elisa, Sole y Florencia, ¿no? Respecto de los paradigmas, ¿no? El tradicional, etcétera, etcétera. ¿Va bien hasta acá? Muy bien. Hay dos términos que ustedes van a encontrar en Carretero respecto al constructivismo. Uno es significatividad. Según Ausubel, que es otro constructivista, la significatividad tiene dos marcos de interpretación, ¿no? Una es la significatividad lógica, ¿no? La significatividad lógica significaría que, o significa que nadie puede aprender lo posterior sin aprender lo anterior. ¿Está bien? Digo, no hay forma de que yo aprenda el concepto estado 2 si no aprendí estado 1. Es decir, hay una secuencia más o menos natural en el orden en que nosotros presentamos el conocimiento. Es decir, la construcción de conocimiento científico tiene un orden y no es posible no explicar ese orden. ¿Por qué no me dan un ejemplo? A ver, denme un ejemplo de geografía sobre la significatividad lógica. Yo tengo que enseñar un concepto y ustedes me tienen que, díganme, tengo que enseñar este concepto, pero sí o sí, antes tengo que enseñar este otro. Si, profe, por ejemplo, no le indico o no le explico dónde queda Canadá al alumno, no podré hablarle del relieve o de la estructura geológica del escudo canádico, por ejemplo. Puede ser o muy simple. Bien. Supongamos que esto que dice Uriel va junto. Porque yo le digo, Canadá está acá. A ver, piensen algo un poco más complejo. Yo les estoy hablando, por ejemplo, tomemos la soja. Yo les digo, miren, chicos, el sistema, el paquete tecnológico que se vende de siembra directa, genera un proceso de productividad muy alta, pero tiene como contrapartida que lo que produce es la desmineralización de algunos componentes muy importantes para el suelo. Muy bien. Primero tendría que explicarle lo que significan los componentes del suelo para que sean efectivos para producir la siembra. Perfecto. ¿Qué significa esto? Muy bien, Elisa. Yo en mi unidad, que se llama sistema de monocultivo en la pampa. Ejemplo, monocultivo en la pampa, soja, sojización de la pampa. Antes tengo que tener una unidad donde explique, todos los suelos no son iguales, los suelos dependen de una cantidad de componentes naturales, de ciclos naturales que determinan
la aportación o no de determinados detritos o minerales que se le pueden aportar, que se le deben aportar, pero que en algunos casos la Tierra no posee. Entonces, está claro que yo al estudiante le tengo que explicar el proceso interno del planeta, llámese geológico, y otro geomorfológico. Y le tendré que explicar esos procesos que son anteriores y son concomitantes con el proceso de cultivo. ¿Entienden? Entonces, no hay forma de decirle a los estudiantes que la soja se lleva algunos minerales y que la rotación de cultivo le provee una extracción menor de los minerales o que le provee algunos minerales que la soja le quita, etc. Entonces, la significatividad quiere decir esto. Cuando nosotros resignificamos, negociamos significado con los estudiantes, lo hacemos en dos sentidos. En el de significatividad lógica, el estudiante tiene que tener algunos conocimientos para poseer otros que suponen los primeros, es decir, sin geomorfología, no sé qué son los minerales del suelo cuando sojizo. Y otro que es la significatividad psicológica, que la acabamos de explicar. ¿Qué sería la significatividad psicológica? Bueno, a los 6 años no voy a entender sojización. A los 10 años no voy a entender sojización. Esto sería de acuerdo a las edades de los chicos. Claro, claro. La significatividad psicológica sería esa estructura que el constructivismo toma directamente de Piaget. Es decir, no le puedo enseñar a cualquier estudiante cualquier cosa en cualquier momento. Muy bien. Otra cuestión central para el constructivismo es lo que se llama relevancia. ¿Qué será algo relevante para los estudiantes, ¿no? Entonces, ustedes van a encontrar en Carretero la referencia a que el contexto en el cual se incluye el estudiante le presenta una cantidad de temáticas que en la medida que se aproximen a sus intereses, a sus motivaciones, que lo rodeen, le permiten operar incluyendo contenidos. Por lo tanto, un conocimiento es relevante cuando implica al estudiante en su contexto sociocultural. Si yo quiero que un estudiante aprenda la división social del trabajo y parto de comunicarle todo esto con una sociedad y con ejemplos muy, muy lejanos, de modo tal que lo tengo que llevar a otro lugar y explicarle, por lo general eso va a ser contraproducente a la inclusión de las novedades. Por eso, en general, creo que esto es bastante común, ustedes lo habrán escuchado, cuando uno enseña, los ejemplos, las metáforas, las referencias, los estudios de caso en ciencias sociales, es muy importante que sean aplicados con un protagonismo del estudiante y en relación, digamos que la relación sea del presente al pasado, es decir, que los estudiantes se comprendan, se incluyan en estos procesos en lo que ellos pueden visibilizar y conectar para llevarlos a otros contextos, ¿no? Más complejos, desconocidos. En general, la mayoría de los pedagogos establece que muchas veces enseñamos en las aulas al revés. Carretero, por ejemplo, es alguien que dice, le enseñamos a los alumnos más chicos, digamos a los más chiquitos, les enseñamos siempre lo que está más lejano en el tiempo. Lo seguimos haciendo, ¿eh? Ustedes van a ver que cuando vean el diseño de primero, van a ver que se estudia, no sé, Egipto, las primeras civilizaciones, y se habla de miles de años, ¿no? 500 años, tantos siglos, y eso termina siendo algo bastante inabordable. Yo creo que igual se entiende, ¿no? Porque
Elisa y yo, que estudiamos en otra época, estudiamos así y lo aprendimos. Ahora, lo que nos dicen es, se aprende mejor cuando yo le enseño partiendo de lo cercano, de lo contemporáneo, de lo que el estudiante tiene cerca. Y desde ahí, en la medida que el estudiante va teniendo más abstracciones, llevándolo al pasado, porque el pasado es más inabordable. Por ejemplo, esto se dice mucho en historia. De la misma manera, creo que en el caso de la espacialidad, cuando uno toma un estudiante que todavía no está muy versado de los problemas a escala mundial, es mejor mantenerse en escalas más cercanas, ¿me entienden? El tema de la espacialidad, cuando ustedes vayan a leer España, van a encontrar que la espacialidad tiene muchos problemas, muchas categorías asociadas, pero una de las que son más complejas es que uno puede situar un problema geográfico en escala muy local, barrial, en escala del partido, en una escala más amplia, el AMBA, en una escala provincial, en una escala como sería la región pampeana, en la Cuenca del Plata, en América del Sur o en Occidente. Y siempre estoy refiriendo que yo vivo en La Matanza. Pues La Matanza está dentro de Occidente, está dentro de Latinoamérica, está dentro de la Cuenca del Plata, está dentro de la provincia de Buenos Aires, está dentro del AMBA, está dentro del partido, está dentro de la localidad. Miren la cantidad de escalas. En esas escalas lo que hago es espacializar distintos fenómenos. Entonces, ¿desde qué escala trabajo con mi estudiante para que haya relevancia? Desde la que él pueda asumir este primer contacto con el tema, ¿no? Entonces, retomemos. La parte de la red que manejamos con esto correspondería a lo que dice Carretero. Constructivismo. Bueno, ¿qué nos dice constructivismo? Significatividad lógica, significatividad psicológica, relevancia sociocultural, ¿no? Con esos elementos, con esos elementos no, con esas matrices de pensamiento docente, yo planifico la tarea docente y voy al aula. Así sería el recorrido correcto de lo que acabo de decir. Bien. ¿Qué dicen? ¿Preguntas? Bueno, escuchen, vamos a ir redondeando por acá, porque si abordo otra línea, nos queda para una clase más y ya estaría más o menos abordado lo que me parecen centrales. De cualquier manera, el jueves que viene también podemos empezar con dudas. Cuanto más preguntas traigan, mejor. Podemos ir cerrando por acá. Yo mañana, pasado eventualmente, les termino en el Classroom, el trabajo práctico bien definido, y ustedes se comprometen a mandarme los grupos que faltan. ¿Sí? Y estoy dudando, por ahí no le sumo ese capítulo más para no... Voy a ver. De cualquier manera, todo lo que incorpore se los voy a avisar por WhatsApp, ¿saben? Bueno, gente, ¿alguna preguntita más del estribo? Una pregunta que les quería decir. Ahora somos bien pocos, ¿no? Somos bien pocos. ¿Saben de algún compañero que dejó? Me nombraron a alguien, creo, recién, ¿no? ¿Que había dejado o no? Andrada no está, ¿verdad? Acuña. Profe, Andrada habrá tenido algún problema de conexión, porque en general suele estar. No, justo pregunté por ella, porque no la conozco, y la clase pasada tampoco estaba. Bueno, Constanzo ahora está. Lescano, Yara. Aide Paz no está. Santillán, Lucas. Verónica Hermida. Lucas Mosqueira. Cecilia Ramírez. Bueno, escuchen.
no es es solamente un punteo para ver si estaban o no. Los vi poco a ellos. Si ustedes tienen contacto, por favor díganle que, bueno, que vamos avanzando. Está claro que cuando termine esta primera etapa antes del receso, yo tengo que rubricar. Y en la rúbrica, al que no haya participado de los grupos, ni haya entregado, ni haya participado de la clase participativa que vamos a hacer, valga la redundancia, una vez que entreguen los trabajos prácticos, los voy a poner sin vinculación. Entonces, si ustedes conocen alguno de los que mencioné, mándenle un avisito. Está bien que pueden tener problemas de conectividad, pero en alguna oportunidad tienen que estar con nosotros. Bueno, gente, les mando un saludo. Gracias, profe. Un abrazo. Chao, profe. Que sigan bien. Chao, Chau, profe. Chao, profe, buenas noches.